A continuación presentamos el devocional diario traducido al inglés. En español lo puede encontrar de lunes a viernes a las 9 horas en las Islas Canarias por el canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva. Dejamos más información abajo en la descripción del vídeo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, los fieles seguidores de estos devocionales. Gracias por acompañarnos un día más. Espero que hayan tenido un fin de semana bendecido, donde el Señor haya hablado a tu corazón, a tu vida, y le hayas dado la bienvenida a una nueva semana, con expectativa, con la confianza, con la seguridad absoluta de que el Señor está a nuestro lado, acompañándonos en todo momento. Como saben ustedes, siempre buscamos una porción de la palabra de Dios para compartirla a esta hora del día. Y en esta ocasión quiero leerles el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 11, los primeros versículos. Una historia muy interesante que tiene que ver con un personaje al cual amamos y respetamos muchísimo, como es nada más y nada menos que el rey David. Estas palabras hoy nos dicen lo siguiente: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón y le dijeron: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También el Señor tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Más o menos creo que todos conocemos la historia de cómo David llegó al trono. David era un joven pastor, el más pequeño entre muchos hermanos. Los hermanos ni siquiera contaban con él, pero Dios sabía perfectamente cómo él era. Se le conoce también como el dulce cantor de Israel, pero antes de eso, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y que sobre todo era una persona fiel, tratable, moldeable por Dios. Saúl, el rey que estaba en aquel momento en el trono, era todo lo contrario. Era orgulloso, rebelde, desobediente. No se dejó nunca tratar por Dios, siempre justificando sus errores y sus enormes pecados, proyectando la culpa en los demás. David finalmente llega al trono y los primeros años de su reinado los pasa en la ciudad de Hebrón, donde estaban y siguen estando actualmente los patriarcas y algunas de las matriarcas enterrados. Allí está el patriarca Abraham, Isaac, Jacob, etc. No lo tuvo fácil David en ningún momento, ni antes ni durante de su reinado. Tuvo que enfrentarse muchas veces contra los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel. Tuvo que pelear también sus batallas internas dentro de su palacio, dentro de su propia familia. Pero a pesar de todo, fue un gran rey, un hombre muy utilizado por el Señor durante muchos años. De hecho, tenemos mucha información acerca de él, prácticamente desde que es muy jovencito apacentando las ovejas de su padre Isaí, hasta que muere, dejando el trono a su hijo Salomón, el que construiría el primer templo de Jerusalén. David sabía perfectamente que había sido elegido, había sido ungido por Dios para que se convirtiera en rey de Israel. Repito, los primeros años los pasó en Hebrón hasta que finalmente trasladó su capital a Jerusalén. Una capital que David decidió que fuera la capital del país, la capital eterna del pueblo de Israel, y desde allí gobernó el resto de sus años, el resto de su vida, el resto de su reinado. Hermanos queridos, las promesas que el Señor le dio a David parece como que nunca se cumplían. Algunos de ustedes pueden tener la sensación de que lo que Dios ha prometido como que no se cumple. Por ejemplo, hay un versículo que nos viene muy bien ahora a recordar que dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, hay un tiempo, a veces de espera, de trato personal de parte de Dios en nuestras vidas, para ver el cumplimiento de esas promesas preciosas que Dios nos ha dado en su palabra.
Y no tenemos que desesperarnos, ni estar preocupados, ni angustiados, ni nerviosos, viendo cómo esa promesa se va a cumplir en nuestras vidas sí o sí. El Señor no llega tarde nunca a ninguna situación, a ninguna familia, sino que todo tiene su tiempo. Y como dice también uno de los salmos, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y espera en Él. Ya sé que a veces la espera se nos puede hacer muy larga. Ya sé que a algunos no nos gusta esperar, pero sin embargo esa espera tiene que ser con gozo, con alegría, sabiendo que Dios está trabajando aún en el silencio. Aún cuando no notamos que nada esté cambiando, Dios está trabajando. Él tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida. Y si estamos en orden, en obediencia, alineados con Él, no tenemos que tener ningún temor de nada ni de nadie, porque el Señor sus promesas las va a cumplir. El pueblo le recuerda a David que Dios lo había elegido como príncipe de Israel. El pueblo le recuerda a David que el Señor lo ha elegido en lugar de Saúl. Saúl va a caer tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Y David tuvo que dejarse tratar y moldear por el Señor durante mucho tiempo, durante años. Pero finalmente, lo que el Señor le prometió se cumplió. Y lo que Dios nos ha prometido también se va a cumplir en nuestras vidas, mis queridos hermanos y amigos. No tenemos que desesperarnos, no tenemos que perder, digamos, la confianza en nuestro Dios, ni mucho menos, sino aprender a esperar y a confiar en nuestro Dios, porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús nuestro Señor. No sé cuál es la promesa, no sé lo que tú necesitas, lo que tú estás esperando. Tal vez que un hijo que lo das por perdido vuelva a casa arrepentido, que tu familia, tu matrimonio sea restaurado, que tu enfermedad sea tratada o sanada por nuestro Dios, no lo sé. Pero sea como sea, mi palabra en este día para ti es: sigue confiando en el Señor y aprende a esperar en Él con gozo y con alegría, sabiendo que el Señor ha oído tu oración, siempre las oye, y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho, por supuesto, siempre y cuando entren dentro de su voluntad. Así es como tenemos que pedir y orar, que sea siempre hecha tu voluntad y no la mía. Y si la voluntad de Dios se hace en nuestras vidas, gloria a Dios. Es la mayor alegría que podemos tener en la vida, saber que estoy en el centro de la voluntad de Dios y lo que estoy haciendo le agrada a mi Señor. Preocupados, nerviosos, tendríamos que estar si supiéramos que no estamos llevando a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermanos queridos, la voluntad de Dios tiene que traer a nuestros corazones confianza, serenidad, paz, quietud, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La nuestra, podemos estar equivocados, haciendo o diciendo algo, creyendo que estamos en lo correcto y resulta que estamos totalmente distorsionados, totalmente alejados del plan de Dios. Pero nuestra oración, ya digo, debe ser: Señor, quiero hacer tu voluntad en mi familia, en el ministerio, en todo lugar donde yo me encuentre, que se haga tu voluntad. Y si una puerta tiene que cerrarse, pues que se cierre lo antes posible. Es mejor sufrir unos días, llorar unos días, que llorar toda una vida. Aprende a descansar en el Señor. David tuvo que aprender a esperar hasta que llegara el momento idóneo, y cuando llegó, el Señor le dio el trono, le dio autoridad, lo respaldó, lo bendijo, lo usó de una manera maravillosa. Así es que en el proceso en el que te encuentras ahora mismo, dale gracias al Señor. Y dile: Señor, gracias, porque sé que tú tienes todo bajo tu control. Y como yo deseo y anhelo hacer tu voluntad, todo va a salir conforme a tu voluntad. Oramos en esta mañana, oramos en este día, poniendo nuestras vidas una vez más en sus manos. Confiamos en Él plenamente, sabiendo que Él sabe lo que hace, y a pesar de nuestras emociones o de nuestro estado de ánimo, nos gozamos en el Señor, porque sabemos perfectamente que Él sabe lo que hay que hacer y cuándo y cómo tiene que hacerlo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en la vida de tu siervo David vimos cómo tu propósito, tu voluntad se cumplió al pie de la letra. Nadie pudo impedir que tu
voluntad se llevará a cabo en su vida. Como tampoco nada ni nadie va a impedir, si estamos en obediencia y alineados contigo, en obediencia, en santidad y en orden, que tu voluntad y tu propósito se cumplan en nuestras vidas. Guárdanos, Dios mío, hoy de todo peligro. Que aprendamos a gozarnos en la espera y que tu paz gobierne nuestros corazones y pensamientos siempre, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos cada día. Compartan estos devocionales con sus amigos, sus amistades, sus familiares, sus hermanos en Cristo. Recuerden siempre que nuestro único canal oficial es Centro Evangélico Vida Nueva. No está mi nombre en ningún canal, pero sí el nombre de nuestro ministerio. Porque no levantamos la figura de ninguna persona, levantamos el nombre de Cristo. Y eso es lo que queremos seguir haciendo el resto de nuestras vidas. Dentro de pocos días estaremos, Dios mediante, en nuestro congreso en Guatemala. Ya estamos expectantes y esperando que llegue ese momento para disfrutar con el montón de hermanos que van a estar allí con nosotros durante esos días. Además, tenemos la gran noticia de que los cultos se van a retransmitir por radio y por televisión, lo cual va a ser un impacto y una bendición tremenda para todo ese hermoso país de Centroamérica. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos veremos mañana, Dios mediante, en el próximo devocional. Hasta entonces, que Dios nos guarde, nos bendiga y nos siga usando a todos y a cada uno de nosotros.